¿Qué es la inflación y por qué te afecta? La inflación es definida en libros de textos, en las instituciones educativas y en la Wikipedia como el aumento generalizado y sostenido del nivel de precios existentes en el mercado durante un periodo de tiempo, cuando el nivel general de precios aumenta. Esto básicamente lo que quiere decir es que tu dinero vale menos después de un periodo de tiempo. Dicho con otras palabras, la inflación es cuando todo cuesta más caro y tu dinero vale menos. O sea, todos los días y todo el tiempo. Todo el tiempo tu dinero vale cada vez menos porque es que es papel y no vale nada. El dinero solamente vale porque la gente cree que vale. Y entonces, ¿por qué cada vez vale menos tu dinero? ¿Qué hiciste para merecer esto? Vamos a pensar que el dinero es como una mercancía. Si hay mucha oferta, el dinero vale menos. Si hay mucha demanda, el dinero vale más. Hasta ahora todo bien. Pero ¿qué pasaría si se te ocurre imprimir más billetes? Pues que van a valer menos porque hay más. Y el valor total de todo se distribuye en más billetes. Esa es la principal causa de la inflación. Los bancos centrales imprimen billetes y eso devalúa la divisa que sea. ¿Y esto por qué sucede? Pues porque sí, es la mayor estafa de todos los tiempos, y se lo hacen a todo el mundo. En realidad el dinero es papel nada más, que realmente no vale nada. Nosotros calculamos su valor en base a lo que sentimos cuando vamos a comprar. La prueba evidente de ello es que cuando ibas a la tienda, con 5 pesos te alcanzaba para comprarte la coca en bolsa, unos chetis y una de esas tortuguitas de gelatina. Pero ahora con 5 pesos apenas si te alcanza para la tortuguita de gelatina. Y eso, regateándole a la señora porque si no, no te haces de una. Depende también mucho del país en donde vivas. En Venezuela, por ejemplo, actualmente tienen el récord mundial de la hiperinflación más grande de la historia. Vemos que hay billetes tirados en la calle. Y para comprarse un pollo rostizado tienes que llevarte la mochila llena de billetes porque si no, no te alcanza. Este es un excelente ejemplo. Hay demasiados billetes impresos y valen menos porque son muchos. Es como si regalaran televisiones. No valdrían nada, porque todos tendrían hasta 20 televisiones en su casa. En vez de limpiarlas, simplemente vas por otra y las tiras a la basura. Y fíjense que debo decirles que tengo un tío que solía trabajar en el tren, por allá del año de 1980. La leyenda cuenta que mi tío ganaba tanto dinero en el ferrocarril que en vez de lavar la ropa, la tiraban y se compraba nueva ropa. El refrigerador, en vez de limpiarlo, mejor lo tiraban y compraban otro. Y digo leyenda, pero este es un hecho. Hoy en día, mi tío está peleando al ferrocarril que le den una pensión porque ya no tiene tanto dinero. No sé si su caso sea mala suerte o simplemente tuvo toda la oportunidad y nunca la aprovechó. Pero bueno, sigamos con eso de la inflación. El gobierno es como una persona que pide préstamos a Banco Azteca. Banco Azteca le presta el dinero que quiera, a una tasa de interés del 103%. Pero el gobierno mexicano en este caso es adicto a pedir préstamos al banco. No tiene dinero para pagar sus deudas, pero sigue pidiendo préstamos. Lo que pasa es que con cada préstamo que le piden al Banco Central, el peso vale cada vez menos, porque el banco le presta ese dinero. Su deuda externa aumenta y como hay más billetes en el país, entonces el dinero vale cada vez menos. Supongamos que antes había 10 billetes que representaban todo el valor del país. Como pidieron un préstamo de otros 10 billetes, entonces ahora son 20 billetes. Esos 20 billetes valen menos, por obvias razones. Literalmente la inflación es un impuesto oculto, y una de las formas más complejas que tiene el gobierno para disfrazarlo. Esto sucede hasta en los mejores países. A la impresión y acuñación del dinero se le conoce como señoreaje. Como tal, este es el nombre del impuesto oculto. Pero es muy ingenuo pensar que ese es el único factor que le afecta a la inflación. La impresión de billetes y acuñación de monedas no es la única causa de la inflación, pero sin duda sí es la principal. En general, la política económica de cada país se subdivide en dos políticas, la política fiscal y la política monetaria. Obviamente hacen mucho más, pero a grandes rasgos es imprimir billetes, emitir bonos de gobierno, los bonos del Tesoro de Estados Unidos son los más conocidos, y manipular la tasa de intereses de referencia del país. La tasa de interés es altamente relevante para nuestro tema, ya que cuando vas a pedir un crédito, si la tasa de referencia es alta, los créditos en general van a tener tasas más altas. Por el contrario, si el Banco Central mantiene tasas bajas, los créditos en general van a tener tasas más bajas. El crédito es otra forma de dinero, y si la gente es adicta a pedir prestado, las consecuencias serían un aumento en la inflación, y de la deuda privada en general. Entonces, tasas de interés altas igual a menos inflación. Tasas de interés bajas igual a más inflación. Ojo, a la inflación negativa se le conoce como deflación, que es cuando el dinero sube de valor, algo que en realidad casi nunca pasa, porque para ello el respaldo debería ser superior a la cantidad de billetes, y como dije, eso no pasa. La segunda política económica es la política fiscal, y cada gobierno tiene su institución encargada de manejar los tributos.
A grandes rasgos, las dos finalidades de la política fiscal son el cobro de impuestos y el manejar el gasto de gobierno. Aquí entran los subsidios. Lógicamente, si la recaudación de impuestos es muy alta, habrá menos dinero en circulación, y este por lo tanto subiría de precio. Por otro lado, si la recaudación es baja, habrá más dinero en circulación, y su precio bajaría. Y en relación al gasto del gobierno, si el gasto del gobierno es alto, provoca que entre más dinero a circulación y reduce su valor. No soy salvavidas, soy del equipo de defensa rápida contra monstruos marinos. Y si piensas que es un gasto innecesario, pues no lo es. Si el gasto de gobierno es bajo, provoca que entre menos dinero a circulación y aumenta su valor. ¡No somos dinero mal gastado! ¡Demuéstrenlo ya! ¡Aniquílenlo! A grandes rasgos, así es como el gobierno puede controlar la inflación, pero principalmente los bancos centrales tienen esa labor, aunque también Hacienda. Puede ayudar, pero generalmente ellos solo están para cobrarte lo más que puedan, y para eso sí tienen talento los desgraciados. Existen factores externos que sí generan inflación. El que más me viene a la mente es el aumento del precio del petróleo a nivel global. Si el precio sube, entonces todo tiende a subir, ya que casi todo lo que consumimos se transporta y fabrica con petróleo. No importa lo ecológico que seas al moverte de un sitio a otro, a todos nos afecta que el petróleo esté caro. Pero a su vez eso refleja que la economía está creciendo. Si hay mucho consumo de petróleo, hay crecimiento. Ahora, todos los bancos centrales y gente relacionada con este mundillo de la inflación dicen que una inflación baja es benéfica para la economía, ya que refleja que la gente está consumiendo en grandes cantidades y por eso hay dinero en circulación. Pero si hay mucho dinero en circulación, su precio baja, resultando en inflación. El caso contrario es la deflación. Uno podría pensar que es lo mejor del mundo, ya que tu dinero aumenta su valor en términos reales, pero una deflación puede resultar en algo más peligroso que una hiperinflación. Como el dinero vale cada vez más, la gente no quiere gastarlo porque saben que al día siguiente ese dinero va a valer más. Y la gente cae en la ilusión de que por fin se puede comprar ese iPhone 11 que tanto desea. Entonces todo el mundo deja de comprar cosas. Y como la economía no se mueve, obtienes una crisis económica muy peligrosa. Esta situación es incluso peor si debes dinero, ya que el dinero que tienes que pagar vale más que el que pediste prestado al inicio, y en el sentido contrario. Si compras una moto a meses sin intereses, los pagos que des valdrán menos si la inflación es alta. En este tipo de casos comprar a crédito sí es conveniente. También es justificado que el dinero que tienes hoy valdrá menos mañana por una de las premisas más básicas de las finanzas: el valor del dinero en el tiempo. Básicamente te están diciendo que un dólar vale más hoy que mañana, porque ese dólar te puede servir para gastarlo hoy. Entonces, si tú prestas un dólar hoy y te pagan en un mes el mismo dólar, ¿qué sentido tiene prestarlo? Lo lógico sería querer que te paguen tu dólar más un interés. Entonces el simple hecho de que se tenga que pagar un interés por el dinero prestado genera inflación, ya que tú quieres más por un dólar. Entonces el monto total, el dólar más el interés, es el precio de adquirir ese dólar hoy. Digamos que te van a pagar un 10% extra por tu dólar un mes después. Entonces un dólar con 10 centavos es el precio a un mes por adquirir ese dólar hoy, y eso podría considerarse como inflación. Entonces el crédito es una de las causas más importantes del aumento de la inflación. Así que lo mejor es aprender a vivir con el dinero de hoy, y no con el dinero del mañana. Básicamente el dinero del mañana es la deuda. Pero quédate con lo más importante. La inflación es un aumento sustancial de precios causado por una expansión indebida en el papel moneda o el crédito bancario. No les creas cuando te den la definición de los libros de texto. Eso es una mentira. Y a las pruebas deberías remitirte. A ti que ya no te alcanza para comprarte una coca en bolsa con 5 pesos. Es por eso que la inflación te afecta. Mi nombre es Jasmine Alexandra Jiménez, del grado 10-2, y voy a hacer una entrevista sobre la inflación. ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es John Alexander Rincón. Vale. ¿Qué cree usted, en dónde cree usted que la inflación se ve reflejada en la vida diaria? Bueno, la inflación se ve reflejada en la vida diaria principalmente en el aumento de nuestra canasta familiar, siguiente en una inflación muy reflejada en diferentes gastos diarios que tenemos en nuestra vida cotidiana, primeramente en los temas de gasolina, también en algunos artículos de aseo y hogar, pues que son parte de nuestra vida diaria en los consumos de nuestros hogares, y también muy enfocado en los temas de nuestras empresas. Es muy importante hablar de que nuestras materias primas, los insumos y también los salarios que se ven reflejados en las empresas se ven pues relativamente afectados por la inflación. Vale. Segunda pregunta, ¿cómo afecta la inflación al valor de mi salario? ¿Cómo afecta la inflación al valor de tu salario? Primero que todo, la base salarial que se tiene actualmente en el país sigue siendo la misma, ¿sí? Se da un aumento por dos formas, ya sea por el IPC o también se da un aumento según lo que marca el Estado en los porcentajes salariales.
primeramente se ve reflejado de una forma positiva en un aumento de salario a los colombianos, pero hay una afectación muy marcada principalmente es en que lo que te alcanzaba anteriormente con tu salario al salario actual ya no se va a alcanzar de igual forma. Entonces se va a ver aumentos en canasta familiar, aumentos en pues todos los insumos básicos cotidianos, aumentos en gasolina, en implementos también de ocio, y eso no va a alcanzar ya el salario, entonces va a haber una afectación negativa en la forma salarial de los colombianos. Okay. ¿Cómo cree usted que la inflación afecta a su economía familiar? Bueno, la economía familiar principalmente se ve afectada porque los gastos básicos diarios, primeramente en deudas, en gastos que tenemos salariales, ya no van a suplir esa demanda inicialmente pactada por nuestras bases familiares, ¿cierto? Entonces, los hogares colombianos tienen unas obligaciones en cuanto a servicios públicos, en cuanto a canasta familiar, en cuanto a educación, en cuanto a mantenimiento, los cuales ya no van a alcanzar con los factores de inflación y mucho más con los factores de inflación pasados que fueron relativamente altos. ¿Qué alimentos ve que tuvieron una alza significativa? Alimentos que tuvieron una alza significativa, primeramente estamos hablando del azúcar, del arroz y también aquellos alimentos que se vean muy reflejados o en los cuales para su producción tenga el uso de hidrocarburos. ¿Qué pasa con los hidrocarburos? Que también al elevar pues el tema de inflación se eleva los valores para extracción petroleras y también para obtención de esos hidrocarburos, y en la compra que nosotros tenemos, porque son importados también muchos de esas pues refinerías y demás no están en el país, va a haber un alza totalmente pues elevada de esos procesos, ¿cierto? Entonces ahí veríamos afectados esos problemas en la canasta y también en los alimentos que consumimos diariamente. Buenos días, mi nombre es Laura Natalia Sosa Barragán, del grado 10-2, y a continuación voy a realizar una entrevista a Graciela Clavejo Hernández. sobre la inflación. Primera pregunta, ¿en dónde cree usted que la inflación se ve reflejada en la vida diaria? En el alto costo de la canasta familiar, los recibos de los servicios públicos y en salud. ¿Cómo afecta la inflación al valor de mis ingresos al hogar? Porque ya todo el mercado, toda la canasta familiar está supremamente costoso. Ya uno no puede comprar sino una cubeta de huevos para todo el mes. Los servicios públicos han incrementado mucho. La salud también, los medicamentos son ya muy costosos. ¿Cómo cree usted que la inflación lo afecta en su economía familiar? Porque uno ya no puede comprar igual a lo que compraba antes. Ahora tiene uno que restringirse de muchas cosas porque lo de la salud está todo muy costoso y toca primero los medicamentos que la canasta familiar. ¿Qué alimentos usted ve que tuvieron una alza significativa? La leche, los huevos, la carne, las verduras, lo del aseo, es que todo está caro. Sí, ¿cómo afecta la inflación en el valor de sus gastos? Que ya no me alcanza para comprar todo lo que compraba antes. Ahora uno tiene que primero priorizar la salud y enseguida y los servicios públicos toca pagarlos y ya la canasta familiar le disminuye mucho a uno. Muchas gracias. Buenas tardes, hoy vamos a entrevistar al economista Rafael Gutiérrez Alfonso. ¿En dónde cree usted que la inflación se ve reflejada en la vida diaria? Bueno, el tema de la inflación es el incremento de los precios y en este momento en Colombia y en el mundo hemos venido viendo problemas, muchos tipos de problemas, por ejemplo el tema de la guerra entre Ucrania y Rusia. Eso ha conllevado a que hayan escasez de productos agrícolas, gas, petróleo, y eso hace que el poco gas, los pocos insumos que hay en el mercado aumenten de precio. Para el caso de Colombia, el cambio de gobierno de un gobierno capitalista a un gobierno socialista, eso ha conllevado a que las decisiones del nuevo presidente afecten notoriamente la inversión internacional, la inversión local, y los capitales se vayan, generando en ese momento una fuerte devaluación. De igual manera, esto ayuda a que la inflación, que es el aumento en los precios, pues se vaya disparando. Empezamos nuestra fin de año con una inflación de 1.61 y en este momento, transcurrido 11 meses,
ya nuestra inflación supera los 10 puntos porcentuales. Eso conlleva a que, por ejemplo, el salario mínimo con el cual habíamos empezado, ya la capacidad económica ya no alcanza. Entonces, cualquier producto de carácter importado que nosotros adquiramos en nuestra economía, en nuestro diario vivir, pues estamos viendo que anteriormente se hacía mercado con 100.000 pesos, hoy ese mismo mercado lo tiene que comprar con 130, 140.000 pesos. Listo. Segunda pregunta. ¿Cómo afecta la inflación al valor del salario? El salario, como lo había comentado antes, por ejemplo, para el caso puntual de Colombia, el salario mínimo para el año 2022 fue de 1 millón de pesos. Tuvo un incremento alrededor de casi 9%, 10%, que fue histórico ese incremento frente al tema de la inflación, pero lo que no se contaba era que el país iba a sufrir una inflación fuerte en este año 2022. ¿Qué quiere decir eso? Que la economía, para el tema inflacionario, la canasta familiar está dividida en grupos: alimentos, vivienda, vestuario, salud, educación, transporte, servicios, y cada grupo de estos 8 grupos tienen sus productos. Entonces, la canasta familiar desafortunadamente se ha venido incrementando. ¿Por qué? Porque los insumos se han encarecido, y al encarecerse los insumos, el productor le sube el precio al producto final, y encontramos que esos precios se ven reflejados finalmente en la canasta familiar. ¿Cómo cree usted que la inflación lo afecta en la economía familiar? Es muy grave la afectación. Primero de todo hay que tener claro que la canasta familiar la dividimos en estratos bajos, estratos medios y estratos altos. Seguramente para un estrato alto no va a ser tan notoria, aunque sí es notorio, pero no tan notorio la inflación que siente en este momento una persona de estratos bajos, de estratos medios. ¿Por qué? Porque la capacidad económica no está alcanzando para suplir las necesidades. Si anteriormente suplía el mercado con 120, 150.000 pesos, hoy con la canasta familiar, con una inflación del 10%, superior al 10%, encontramos que ya no va a alcanzar para todo lo que estaban acostumbrados a comprar en su casa. Entonces eso hace que las familias, las personas, ya tengan que empezar a suprimir algunos gastos de la canasta básica y darle prioridad a gastos necesarios, por ejemplo, como la alimentación, transporte, salud, que bien o mal, suba o baje el precio, tiene que seguir consumiendo. ¿Qué alimentos usted ve que tuvieron una alza significativa? En este momento, pues hay varios factores para que tengamos inflación. Uno de ellos, que fue el primero que vivimos en el mes de febrero, por efectos climáticos, la papa y productos de clima frío como la zanahoria, verduras, por efectos del clima, efecto invernadero, por las heladas, llevaba a que se dañaran, se quemaran los cultivos. Productos de clima frío como la zanahoria, verduras, por efectos del clima, efecto invernadero, por las heladas, llevaba a que se dañaran, se quemaran los cultivos. Entonces, al quemarse los cultivos, la oferta de productos fue mínima a la normal. Entonces, al haber mínima, entonces eso genera una escasez de producto. Y los productos, el poco producto que llega al mercado, se incrementa notoriamente en el precio. Entonces, eso es lo que veíamos con la papa. Hoy, por el tema de inflación, los productos, un producto que valía, ejemplo, 1.000 pesos, y el productor ha tenido que incrementar sus costos en mano de obra, en los mismos insumos, por escasez, conlleva que el nuevo precio del producto esté, por decir algo, en 1.100 pesos. Entonces, usted como consumidor se ve afectado drásticamente porque ya no tiene la capacidad económica para suplir todas las necesidades. Y la última pregunta.
¿Cómo ve el futuro del país en estos tiempos en el que el mundo pasa por un periodo de inflación? Bueno, aquí hay que tener en cuenta que sumado a la inflación, Colombia está viviendo otro cáncer en la economía, que es la devaluación. Normalmente para medir una economía se analiza desde el punto de vista inflacionario, devaluación y desempleo. Hoy estamos viendo que la economía está atravesando un proceso de devaluación bastante fuerte por las decisiones del nuevo gobierno presidencial. Entonces teníamos una inflación de 3.800 empezando año. Hoy ya el dólar lo que estamos comprando a más de 5.100 pesos. De igual manera, la inflación, por la misma dinámica de escasez de productos, de problemas entre Rusia, Ucrania, productos que, por ejemplo, en el tema de las importaciones, que han venido decayendo, entonces la oferta no es la misma. Eso conlleva a que los pocos productos, entonces esto es una cadena, como una moto, una bicicleta, donde cada eslabón de la economía es una persona. Entonces al tomar decisiones, la economía bien se fortalece o decrece, pero desafortunadamente hoy estamos viendo un decrecimiento no solamente en nuestra economía local, nacional, sino a nivel mundial, porque es un problema estructural de la economía globalizada. Listo, gracias. Mi nombre es María Natalia Sosa Barragán, del grado 10-2, y a continuación voy a realizar una entrevista sobre la inflación a Euler Morales Villar. ¿En qué se basa su trabajo? Mi trabajo corresponde, soy auxiliar logístico de transportes. Trabajo para una empresa que dedicada a la producción de aceites y margarinas vegetables en el sector de alimentos. Vamos a comenzar con las preguntas. La primera es, ¿en dónde cree usted que se ve la inflación reflejada en la vida diaria? En los costos de los alimentos. Los alimentos tienden a subir muchísimo y pues hace más complicado la economía, más pesado. ¿Cómo afecta la inflación al valor de mi salario? Pues mi salario ya no me alcanza para comprar las mismas cosas que compraba antes. Antes un producto valía 8.000 pesos y ahorita está valiendo 12.000 pesos. Entonces pues mismo salario pero más cara las cosas. ¿Cómo cree usted que la inflación lo afecta en su economía familiar? Pues puedo comprar menos cosas, pues la calidad de vida en mi vivienda pues no va a ser igual, pues porque ya no me alcanza el dinero que antes ingresaba. Me alcanzaba y ahorita no va a alcanzar. Igualmente los recibos están subiendo. Los recibos suben, todo sube, todo sube. Bueno, cuarta, ¿qué alimentos usted ve que tuvieron una alza significativa? Todos los alimentos, toda la canasta familiar, todo, prácticamente todo subió muchísimo. ¿Cómo ha afectado la inflación en sus operaciones laborales? Mi operación es conseguir vehículos para transportar aceites a diferentes clientes. Esto hace que los fletes, los costos sean más caros, los peajes para transportar de una ciudad a otra, y asimismo pues se paga más y todo va subiendo. Un aceite que yo transportaba en 10.000 pesos, ahorita lo transporto en 15.000. Entonces lo mismo va a afectar a la canasta del cliente final cuando lo vaya a revender, va a tener un costo más alto. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Pedro Julián David Ortiz y hoy le voy a hacer una entrevista a doña Mileni. Doña Mileni, ¿cómo se encuentra? Muy bien, gracias. Qué bueno. ¿A usted qué se dedica actualmente? Bueno, yo soy micropigmentadora y tengo un centro estético facial. Ok, tengo una pregunta para usted. ¿Cómo le ha afectado la inflación actualmente de lo que se ha visto afectado el país? Bueno, primero que todo la inflación es la sobrevaloración de los productos para nosotros los consumidores y pues personalmente a mí me ha afectado bastante porque en cada producto que usamos aquí en el centro estético ha subido alrededor de 15.000, 20.000 pesos. Hay otros que hasta 30.000 pesos por producto han subido el precio. Entonces, como hay inflación, nos afecta a todos a nivel nacional, a todos los colombianos. Y también me ha afectado porque el peso colombiano ha sido devaluado y no alcanza. Entonces eso también ha hecho que disminuya la cantidad de clientes que venían mensualmente o semanalmente al centro estético.
ya que el dinero no les alcanza. Señora Mileni, ¿usted cree que la inflación en los próximos días puede llegar a subir o puede bajar? No, yo considero y pienso que la inflación tiende a subir y en este año va a subir aún más, porque también nos ha afectado mucho a nosotros los colombianos el incremento del dólar con precios, con un valor incalculable y que nunca imaginaríamos tenerlo. Y por ahí escuché también que podría llegar el dólar hasta 7.000 pesos, entonces eso nos afecta a todos y además por los cambios económicos también y temor con el nuevo gobierno que hay, muchas empresas ya están pensando en cerrar, en irse en fuera del país y la inversión extranjera ha disminuido bastante y va a seguir disminuyendo porque les da miedo a las personas invertir en nuestro país. Buenas tardes, mi nombre es Montserrat García Rueda y pertenezco al grado 10-2 del Colegio Guatiquía. Bueno, primero que todo, ¿cómo es su nombre? Vanessa. Bueno, doña Vanessa, le voy a realizar algunas preguntas acerca de la inflación para ver usted qué opina. La primera es, ¿en dónde cree usted que la inflación se ve reflejada en la vida diaria? En la comida y en los servicios. Bueno, ¿cómo cree usted que la inflación la afecta en su economía familiar? Ya uno no, ya con 200.000 pesos ya no se hace nada porque la alimentación está muy cara. Bueno, y ya por último, ¿qué alimentos usted ve que tuvieron una alza significativa? El arroz, el aceite, la panela, el café, todo. Listo, doña Vanessa, muchas gracias. Bueno, mamá. Buenas tardes, mi nombre es Montserrat García Rueda y vengo al Colegio Guatiquía a realizarle algunas preguntas. Primero, ¿cómo es su nombre? Luis Clemente Guzmán Peña. Bueno, don Luis, le voy a hacer algunas preguntas acerca de la inflación. ¿En dónde cree usted que la inflación se ve reflejada en la vida diaria? En la sociedad, por lo general. Pero más o menos ¿en qué cosas? ¿En la comida? ¿Los altos costos en dónde se ven reflejados? ¿En los altos precios, para mejor decir? En la comida y en la forma del trato de la humanidad. Bueno, ¿cómo cree usted que la inflación lo afecta en su economía? O sea, más o menos los precios altos, ¿cómo lo afectan a usted en las compras que realiza día a día? Eso sí lo afecta a uno duramente por la sencilla razón de que todas las cosas se están poniendo altas y no hay dinero suficiente para uno, entonces le toca tratar de economizar y le toca por obligación tratar de economizar las cosas para poder subsistir. Bueno, y ya por último, ¿qué alimentos usted ve que tuvieron una alza significativa, un precio que aumentó demasiado? Los precios levantados demasiados están en la yuca, en la papa, en el plátano, aquí que es un campo donde es producido el plátano y es más caro que en Bogotá. Buenas tardes, mi nombre es Montserrat García Rueda y vengo al Colegio Guatiquía a realizarle algunas preguntas sobre la inflación. Primero que todo, ¿cómo es su nombre? Liliana Ramírez. Bueno, doña Liliana, su merced, ¿en dónde cree que se ve reflejada la inflación en la vida diaria? El costo de la comida. Bueno, ¿cómo cree usted que la inflación la afecta en su economía familiar? Dentro de su entorno, ¿cómo cree que los precios altos la afectan? Claro, pues imagínate, el trabajo está escaso y todos los días pues para sobrevivir, para poder comprar el alimento para los hijos, eso está tremendo, está muy tremendo porque pues el trabajo está duro. Bueno, ya por último, ¿qué alimentos usted ve que tuvieron como una alza significativa, que subieron demasiado de precio? Sobre todo la carne, los huevos, la leche, el queso, bueno, de todo. Bueno. Ha subido muchísimo más. Bueno, muchas gracias, doña Liliana, que esté bien. Bueno. Buenas tardes, mi nombre es Montserrat García Rueda y vengo al Colegio Guatiquía a realizarle algunas preguntas sobre la inflación. Primero que todo, ¿cómo es su nombre? Luisa Balanta. Bueno, doña Luisa, ¿usted dónde cree que la inflación se ve reflejada en la vida diaria?
Pues en los costos del alimento, arriendo, pues en todo eso uno se da cuenta de que día a día va subiendo las cosas. Bueno, ¿usted cómo cree que la inflación la afecta al valor de su salario si es que tiene alguno? Pues, ¿cómo creo? En lo que les decía, el costo de los alimentos. A mí me afecta más los alimentos, pues soy madre cabeza de hogar, tengo 5 niños y no tengo un trabajo estable como tal, trabajo por días. Entonces, ahí es donde veo que ya no me alcanza lo que me gano, literal. Bueno, ¿cómo cree usted que la inflación la afecta a su economía familiar? Pues mucho, porque uno deja de hacer cosas que hacía cotidianamente, ¿no? Ya toca dejar de salir tanto a cine o a un restaurante. Bueno, hay muchas cosas que se van minimizando, se van acabando para empezar a ahorrar para otras cosas que son básicas, como el alimento, el estudio de los niños, las onces. En ese sentido creo que... Bueno, y ya por último, ¿qué alimentos usted ve que tuvieron una alza significativa en el precio? Carne, huevos, arroz. Pues yo creo que a todos los alimentos les subieron. Hay unos que han ido bajando, pero hay otros que mantienen el precio igual y más alto, o no sé si es por tiendas o bodegas, como le llaman, que no les bajan tampoco. Entonces, en los alimentos yo siento que casi todo subió. Bueno, listo. Muchas gracias por realizar esta entrevista. Bueno. Buenas tardes, mi nombre es Luisa María Narváez Méndez, del grado 10-2. Muy buenas tardes, mi nombre es Edwin Germán. Bueno, entonces vamos a empezar con las preguntas con el tema de la inflación. Primera pregunta, ¿en dónde cree usted que la inflación se ve reflejada en la vida diaria? Pues la inflación se ha visto reflejada en la canasta familiar, primeramente. También se ha visto reflejada en los servicios públicos. En los servicios públicos, en el transporte, con el alza de la gasolina, también se ha visto reflejada. Segunda pregunta, ¿cómo cree usted que la inflación afecta en su economía familiar? Pues se ha visto afectada la inflación con el alza de los alimentos, porque cada día le suben más a cada artículo, a cada alimento que uno compra. Entonces, con el mercado que yo hacía para el mes, yo lo hacía de 700.000 pesos. Ahorita ya no me alcanza con 700, ya le tengo que, para poder comprar lo que yo compraba con 700, tengo que llevar 1.000.000 de pesos para poder comprar la misma cantidad que yo compraba, ¿sí? Entonces, ahí se da uno cuenta que lo afecta a uno muchísimo, porque también en los servicios públicos, cuando pagaba 100.000 pesos de servicios públicos, ahorita estoy pagando 130, 140, así, y el consumo es igual, ¿sí? Entonces se ha visto también reflejada también en el alza del combustible. El alza de combustible también se ha visto muchísimo, o sea, nos ha afectado muchísimo, porque el trabajo de nosotros es con una ruta escolar. Entonces ya nos toca poner más dinero para poder tanquear todo el carro completo, ¿sí? Para poder tanquearlo. Entonces se ha visto, nos ha afectado mucho, porque y el sueldo está lo mismo. Entonces ya uno, al subirle de pronto el precio, en la cuestión de lo de la ruta, subirle el precio a los papás, entonces ellos también ya le va a afectar también muchísimo, porque es que y también he visto que esa alza de todos esos precios ha sido en muy poco tiempo, y
y el sueldo está ahí quieto, está estancado, entonces le afecta a uno muchísimo. Bueno, tercera pregunta. ¿Qué alimentos usted ve que tuvieron una alza significativa? Lo que yo he visto, porque yo soy el que voy y hago el mercado, voy y compro los alimentos, en el arroz, en los huevos, también en la papa, en los limones, en todo eso, o sea, se ha subido demasiadamente, o sea, demasiado, le suben muchísimo a todo, pues uno entiende también esas cosas, porque es que cuando se sube el combustible, entonces tienen que subirle el precio a los alimentos, porque es que cuando transportan esos alimentos, lógicamente tienen que subirle más al transporte, ¿sí? Porque es que el combustible también le están subiendo, o sea, eso es una cadena que se va subiendo todo, entonces nos va afectando a todo el mundo. Bueno, en conclusión, el costo de la vida en Colombia subió otra vez y en este tiempo la inflación llegó al 12.22%, siendo el récord inflacional del siglo, y en este momento somos más pobres que nunca. Ha subido el costo de los servicios públicos, de agua, gas, electricidad y combustibles, productos alimenticios básicos de la canasta familiar, como los huevos, el arroz y las frutas frescas, acumulan una inflación de 33%, 31% y 29% aproximadamente. Y lo que más lo van a sentir son los estratos 0, 1, 2 y 3, dado que los hogares más pobres son los que destinan un mayor porcentaje de sus ingresos a comida. Para este grupo de la población el costo de vida aumentó mucho más. Y pues también empezó a hacer desde este año a un incremento en el precio de la gasolina, que en octubre empezó a costar 200 pesos más, 4 centavos de dólar. Entonces son muchos factores que pues hace que la inflación suba. Por ejemplo, el dólar carísimo, los aranceles, impuestos a la comida, impuestos a los plásticos, y súmele a eso y sumarle el aumento de la gasolina. Y también una reforma tributaria. En este mes de noviembre del 2022 estamos viviendo en Colombia una de las tasas más altas de inflación, con el 12.2%. Y esto lo podemos ver reflejado en los precios de la canasta familiar y en las demás cosas que utilizamos, como la gasolina. Hay que tener en cuenta que venimos de una pandemia en donde la población quedó desempleada en ese año, y en donde la recesión atormentó a todos. La oferta aumentó y la demanda disminuyó. Esto está en los almacenes. Hay tantas promociones y las personas no se pueden dar el lujo de comprar los artículos. Los precios no están siendo asequibles para el bolsillo de las familias, como la carne y el pollo. Antes una libra rondaba entre los 6.000 y 8.000 pesos, ahora está entre los 14.000. Por eso es mejor convertirse en vegetariano. Con la subida del dólar, los productos importados van a subir y van a aumentar los precios cada vez más. Y claro que nos afecta a todos, porque ya no podremos comprar las cosas que solíamos tener y la vida que acostumbrábamos a llevar va a ser cada día más costosa. Tengamos en cuenta que algunos de los productos de la canasta familiar no aumentarán, pero sus insumos sí lo van a hacer. Por eso, los comerciantes y los productores se están viendo obligados a aumentar el precio, el costo de la venta, y esto lo vamos a ver cuando compremos los alimentos. Gracias.